Mi nuera me odia. De camino a su fiesta de cumpleaños, me detuve a ayudar a una mujer con su coche averiado. Llegué tarde. Ella me sentó en la mesa del servicio. Pero luego, la mujer a la que había ayudado llegó. Y resultó ser. Si estás viendo este vídeo, dime desde dónde lo haces o qué hora es en tu país. Si arruino esto esta noche, podría perder a mi nieto ante el frío del invierno y ante un hombre que disfraza la crueldad de disciplina. La foto temblaba un poco en mi mano. 2 niños riendo, un diente ausente, una mancha de hierba veraniega en la rodilla. Miles y ella, 18 años. Mi bolígrafo flotaba sobre el cuadro del calendario como una aguja sin filo. Jueves, en blanco, esperando. El aviso rosado de la compañía de gas se curvaba sobre la mesita como una lengua burlona. Último aviso. Servicio sujeto a corte. Deslicé el pulgar bajo el papel, solo para sentir lo barato del material, y luego lo coloqué debajo de la foto para no tener que verlo más. Marqué el número rápido de mi hijo en el viejo teléfono inalámbrico. El altavoz recogió el coro de fondo que se oye en las casas donde aún corren pies pequeños, el zumbido del televisor, cubiertos golpeando platos, un perro sacudiendo el collar. «Hola, papá», dijo Daniel, con voz cansada y distraída. «Hola, hijo. ¿Qué crees que debería regalarle a Karina por su cumpleaños?» «Un largo tramo de aire. Queremos mantenerlo pequeño», dijo. «Solo la gente más cercana, nada grande. Pequeño, cercano». Tragué saliva. «Podría llevar flores. Esa tienda en Maple todavía hace buenos arreglos». «Sí, bueno, quizá también te invitemos», añadió. «Ya tengo el plato servido. Karina está llamando a todos a la mesa». «Claro», respondí, pero ya había dejado el teléfono a un lado. Sostuve el auricular hasta que el tono de línea me regañó. Luego escribí en mi libreta de bolsillo, la misma que usaba cuando arreglaba motores. «Cumpleaños Karina, jueves». Debajo, cena pequeña, gente cercana. Miré hasta que la tinta se corrió un poco. El teléfono volvió a sonar a la tarde siguiente, mientras estaba arrodillado en el jardín, convenciendo a unas tomateras de que echaran raíces en una tierra todavía fría de abril. «Soy Karina», dijo una voz tan nítida que podría cortar. «Sobre el jueves, estás invitado. Harbour Crest. 7 en punto. Viste apropiadamente». Me levanté, con tierra entre los nudillos. «Eso es, maravilloso. Gracias. Será una celebración grande», añadió. «Trae un regalo sustancial. ¿Estarán Miles y ella?» «Sí. No los decepciones llegando mal vestido». La línea quedó en silencio. Vi a un carbonero saltar sobre la valla, como si esa fuera la frase más natural del mundo. «Gran celebración, regalo sustancial, Harbour Crest». Saqué de nuevo el aviso rosado del gas y lo metí en la libreta. Luego subí al armario y saqué mi único buen traje azul marino. Los hombros tenían más aire que antes, y los puños brillaban de tanto funeral y tanto final. El centro comercial Riewood abría a las 10, pero yo llegué antes, dando 2 vueltas para encontrar un sitio donde el Buick pudiera respirar. Las familias pasaban, carritos de bebé, risas de adolescentes, parejas caminando del brazo. Entré en una tienda departamental que me hizo sentir sucio solo por respirar dentro. Las uñas de la dependienta repiqueteaban en el mostrador mientras me evaluaba como si fuera una pieza abollada que no tenía en stock. «Regalo de cumpleaños para mi nuera», dije. «Algo bonito». «¿Cuál es su rango de precio?», preguntó. Pensé en la pensión, en los avisos de corte y en un traje que ya hablaba demasiado de mí. «Bonito», repetí, pero sin exagerar. Me señaló un pequeño corral de artículos marcados como finos, del mismo modo en que un bar llama fresco a su café viejo. Nada parecía estar a la altura de los candelabros de Harbour Crest. Seguí hasta una boutique donde la música era suave y la luz, compasiva. La dependienta, de ojos cálidos y paciencia auténtica, levantó un pañuelo de seda del color del cielo al amanecer. «Esto hace que cualquiera luzca un poco más elegante», dijo. Vi la etiqueta de precio balancearse bajo el viento de mis dudas. Podía oír a mi difunta esposa, Janet, tarareando una vieja melodía y atando lazos que nunca quedaban torcidos.
Puse el pañuelo sobre el mostrador y dije, ¿podría envolverlo como si importara? Lo hizo. Papel de seda como nubes, cinta como una frase cerrada con cuidado. De regreso en casa, coloqué la caja plateada sobre la mesa, junto al calendario y al aviso rosado. La caja brillaba tanto que parecía pertenecer a una casa mejor. A las 6, ya estaba en la autopista. El regalo abrochado en el asiento del copiloto, como si fuera algo demasiado valioso para dañarse. El Buick murmuraba como solo lo hacen los coches viejos cuando uno ha sido quien los mantiene con vida. Un sedán detenido parpadeaba las luces de emergencia a 1 kilómetro de distancia, torcido en el arcén. Mi pie se levantó del acelerador antes de que me diera tiempo de calcular el costo entre llegar tarde o ser decente. Primero se ayuda. La matemática social viene después. La conductora era una mujer con una blusa limpia que ya se había rendido a una mancha oscura de grasa. Aún así, conservaba la compostura. ¿Necesita ayuda? Pregunté. Necesito un milagro, bromeó con cautela. Simplemente se apagó. Abrí el capó y comprendí la historia de un vistazo. Terminales corroídos, batería cansada desde hacía semanas. Saqué los cables del maletero, puro reflejo, y conecté rojo con positivo, negro con masa. La pondremos en marcha, dije. Luego pasé por un taller que intentarán venderle una batería que no necesita. Dígales que no va a comprar los limpiaparabrisas. Ella sonrió de verdad. Se nota que ha hecho esto más de una vez. 40 años entre motores, respondí. El motor encendió al segundo intento, como un perro viejo decidiendo despertar al fin. Escuché el ralentí, revisé las luces, golpeé el alternador con los nudillos para la suerte. ¿Cuánto le debo? Preguntó. Nada, dije, guardando los cables. Mi esposa solía decir que la bondad no es una transacción. Entonces le pagaré de otro modo, dijo, con un tono que sonaba menos a deuda y más a promesa. ¿A dónde va vestida así? A una cena de cumpleaños. En Harbour Crest. Me acomodé la corbata, sintiendo cada kilómetro del camino en mis zapatos. Voy tarde. Sus cejas se arquearon con sorpresa. ¿Al Harbour Crest? Entonces supongo que nos veremos pronto. Chicago es grande, dije. Más pequeña de lo que parece. Me saludó al arrancar, y yo me quedé un momento bajo el viento de sus luces traseras. Llegué a Harbour Crest a las 7:05. 1 minuto demasiado tarde para fingir puntualidad y uno demasiado temprano para culpar al tráfico. Los balás corrían con chaquetas impecables y el aire olía a lirios y dinero. Mi Buick parecía haberse estacionado en el capítulo equivocado de un libro. Dentro había 50 personas, quizá más, hombres con trajes que no recordaban el polvo de la tiza y mujeres con vestidos que parecían flotar. Aquello no era pequeño. No era solo los más cercanos. Era una red de contactos disfrazada de fiesta de cumpleaños. Karina estaba junto a la barra, hermosa y calculada, como quien conoce el precio de todo lo que la rodea. Me acerqué con la caja del pañuelo sostenida como una disculpa. «¡Feliz cumpleaños!», dije. «Gracias», respondió, dejando la caja en una mesa lateral como si temiera mancharse. «Llegas tarde». Una mujer se quedó varada en la autopista, expliqué con una sonrisa débil. Necesitaba ayuda para arrancar. Los ojos de Karina me recorrieron como un escáner. «Tu mesa está allá», señaló un rincón donde descansaban los empleados. Una mesa plegable, sillas desiguales, sin mantel ni cubiertos. Algunos camareros me miraron con la compasión propia de la clase trabajadora. «Nos reconocemos entre nosotros. Me gustaría sentarme con Miles y ella», dije en voz baja. «La mesa principal se reservó hace semanas. No hagas una escena. Ellos pueden saludarte desde lejos. Mantener la cara quieta también es un oficio». «Por supuesto», dije, con 40 años de práctica. Encontré a Daniel en el extremo del bar, aferrado a un vaso como si fuera su pasaporte al lugar. «Hijo», dije, «quizá haya sitio en tu mesa». No pudo mirarme. El espejo detrás de las botellas multiplicaba nuestras versiones menores. «Papá, es complicado. Karina, esto es importante para su carrera».
Estaré en la mesa del personal, respondí, para no tener que oír otra frase que empezara con solo por esta noche. Los camareros apartaron sus platos para hacerme sitio. Uno me ofreció café con una mano acostumbrada a cargar cosas más pesadas. Desde mi rincón lo veía todo. Karina dirigiendo las risas, Daniel escondido en su reflejo, mis nietos bien vestidos mirándome cuando creían que nadie los veía. Ella levantó una mano, un saludo diminuto. La palma de Karina la empujó suavemente de vuelta a la compostura. Miles frunció el ceño, intentando entender por qué su abuelo estaba sentado con quienes retiraban los platos. Saqué mi libreta, dibujé un cuadrado sobre el jueves y escribí la verdad. 57 invitados. Pequeña. Cercana. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Un mensaje. ¿Está mejorando su noche después de lo de la carretera? Respondí. Interesante. Gracias por preguntar. A veces las noches más interesantes terminan con puertas donde antes había muros, escribió ella. Sonaba a algo más que simple charla. Las puertas dobles se abrieron y el silencio cayó como una sábana. La mujer del arcén entró, pero ahora la luz le pertenecía a ella. La blusa había sido reemplazada por seda esmeralda. El diamante de su oreja saludó a cada lámpara del lugar. 2 guardias discretos la acompañaban, no amenazantes, simplemente hechos de presencia. Las conversaciones se congelaron a mitad de sílaba. Karina se acercó, atraída como por un imán. ¡Qué sorpresa!, dijo con el tono que solo usaba al tratar con clientes importantes. Es un honor. Los ojos de la mujer recorrieron la sala con mirada de directora ejecutiva. Luego me vio en el rincón y su máscara profesional se quebró en calidez. Nos volvemos a ver, dijo, y toda la sala escuchó porque quería hacerlo. Karina giró, buscando al destinatario de esas palabras, y me encontró. Su rostro se debatió entre confusión y pánico. La mujer, Evelyn Lindon, lo supe en un instante, avanzó por la sala como si la alfombra se desplegara para recibirla. Llegó hasta nuestra mesa. ¿Puedo?, preguntó, y su voz hizo que hasta una silla de metal sonara como un privilegio. El joven camarero saltó para ofrecerle su asiento. Ella se sentó a mi lado como si fuéramos los únicos allí. Karina llegó medio paso detrás de su sonrisa. Tenemos un lugar en la mesa principal, señorita Lindon. Prefiero esta vista, respondió Evelyn suavemente, mirando mi taza de café. ¿Está bueno? Tostado hasta alcanzar una fina antigüedad, dije. El camarero soltó una risita que ocultó con la mano. Dígame, continuó Evelyn, serena, ¿por qué está el señor Hall aquí? Dejó que mi nombre tomara asiento en la sala. En la mesa del personal. La risa de Karina chocó contra el cristal. Asunto familiar. La distribución se cerró con semanas de antelación. Así que el abuelo se sienta con los lavaplatos, dijo Evelyn, sin crueldad, solo con la autoridad de un sello judicial. Interesante elección. Daniel se había acercado ya, sin vaso, con el rostro aprendiendo colores nuevos. Señora Lindon, dijo, es un honor. Ya fui honrada esta noche en un arcén oscuro, replicó ella, poniéndose de pie con intención. El murmullo general se replegó hacia ella. ¿Puedo hacer un breve anuncio? Nadie tuvo valor de decir que no. Alguien le alcanzó una copa. Buenas noches. Soy Evelyn Lindon. Algunos me conocen por mi trabajo en energía limpia, otros por la Fundación Lindon. Un estremecimiento recorrió el salón. Las carreras se recalculaban en silencio. Esta noche, un desconocido se detuvo a ayudarme en la autopista. Rechazó cualquier pago e hizo una broma sobre los limpiaparabrisas. Su nombre es Frank Hall. 57 cabezas giraron, como girasoles buscando luz. Me dijo que se dirigía a una celebración familiar aquí, en Harbour Crest, continuó Evelyn con una sonrisa afilada. Imaginen mi sorpresa al descubrir que este hombre, que trató con decencia a una desconocida, estaba sentado en la esquina con el personal, mientras sus propios nietos estaban a 15 metros. El aire cambió. Los hombros de Karina se encogieron. Daniel tragó saliva. En mi trabajo, dijo Evelyn, el carácter importa. Si llamas disciplina a la crueldad,
Yo lo llamo descalificante. Si confundes estatus con valor, llevo mi negocio a otro lugar. Dejó las palabras reposar. Por lo tanto, la Fundación Lindon no buscará asociaciones con quienes tratan a sus mayores como un inconveniente visual. Una copa resbaló de una mano y se quebró contra el suelo, como un mazo cerrando juicio. Y para cerrar en una nota más feliz, prosiguió ella, recuperando el calor, he pedido al señor Hall que asesore a la Fundación en una nueva iniciativa para dar abrigo en invierno. Ropa, calefacción, ayuda real, porque él entiende el valor de la decencia en tiempos fríos. Sentí que alguien me desataba el nudo en la garganta con dedos firmes. El aviso rosado ardía en mi libreta como una brasa, y pensé, está bien. Quizá de ahí venga la luz. La silla de ella chirrió. Corrió sobre la alfombra cara y se aferró a mi rodilla. Abuelo. Miles la siguió, menos seguro pero igual de rápido, rodeándome con los brazos. Por un momento, fui un poste en una cerca que ellos sostenían con pura gravedad. Karina se quedó helada. La sala exhaló. El sábado, les dije, oliendo su champú infantil. Vengan a mi casa. Haremos sándwiches de queso y veremos los álbumes viejos, y buscaremos la caja de gorros de invierno. Hay un sargento en la pista que cree que gritar es enseñar. Quiero que estén abrigados. Miles asintió contra mi chaqueta. ¿Podemos patinar? Preguntó ella. Su voz era el sentido de todas las batallas que había perdido, y de todas las que aún valían la pena. Patinaremos, dije. Pero ajustaremos bien los cordones, y nadie volverá a llamar lección al dolor por congelación. Miré a Daniel. Tenía las manos en los bolsillos, como un niño penitente. Es hora, le dije en voz baja. Nada de más quizás. Nada de cenas pequeñas que se vuelven grandes espectáculos. Pon el pie donde debe estar, entre tus hijos y cualquiera que confunda crueldad con cuidado. Él asintió, dejando espacio para que la vergüenza se apartara y algo más firme ocupara su lugar. El sábado, dijo. Los traeré. Iré también, si te parece bien. Más que bien, respondí. Tráete unos patines. Evelyn me tocó el codo. Hablaremos el lunes, dijo, sobre el invierno y las formas de medir la decencia sin una hoja de cálculo. Gracias, dije, no por la invitación, aunque también lo era, sino por haber visto lo que otros no querían mirar. Tomé mi abrigo, mis manos vacías y mis dos pequeños anclajes. Al salir, pasé junto a la caja plateada con el pañuelo azul cielo aún sin abrir. La dejé allí. Dejé que Harbour Crest guardara, por una vez, algo tierno bajo sus luces. En la entrada, un valet trajo el Buick corriendo. La noche de primavera tenía un filo helado, recordatorio de estaciones que uno cree haber sobrevivido. Arropé a ella en mi abrigo y acerqué las manos de Miles a las rejillas del calefactor, para que sintiera el calor volver, lento y firme como la determinación de un viejo. Abuelo, dijo ella, su voz amortiguada dentro del abrigo, ¿somos tu gente más cercana? Vi sus rostros reflejados en el parabrisas, un diente ausente, una ceja seria. Puse el Buick en marcha. Ustedes son mi calor, dije, y nos adentramos en una noche que todavía podía derretirse. El lunes, la casa estaba en silencio y la caldera sonaba como un hombre aclarándose la garganta para decir algo difícil. Puse café en una taza desportillada y abrí la libreta en el sábado. Dibujé un cuadro y escribí, patinar con los niños. Luego lo subrayé 2 veces y dejé el bolígrafo quieto un segundo, como una promesa que no quería romper. El teléfono sonó antes de las 8. Los números del colegio nunca traen buenas noticias. Señor Hall, habla la enfermera, la señora Klene. Su voz tenía la calma de quien siempre sabe dónde están las vendas. Miles está bien, pero creo que debería saber lo que ese bien está ocultando. El café se enfrió en la encimera mientras ella explicaba. Simulacro matutino, alarma de incendio, todos afuera, viento tan cortante que podía pelar la piel. Miles mantuvo su gorro puesto. Un hombre que no conozco, el coordinador de seguridad, le ordenó quitárselo porque las reglas son las reglas. Cuando Miles dudó, el hombre se lo arrancó y lo mandó a la cerca por no obedecer. 10 minutos después, los dedos de Miles estaban del color de los camarones crudos, y la señora Klene los calentaba entre sus palmas.
¿Dijo por qué? Pregunté. Cualquier regla que prefiera la congelación a la desobediencia, respondió. Dijo que los gorros violan el código de uniforme. Lo revisé. No es cierto. Y aunque lo fuera, las normas de clima frío del distrito lo anulan. No soy su abogada, señor Hall, añadió. Solo tomo temperaturas y trato de hablar lo bastante alto para que alguien escuche. ¿Cómo se llama el coordinador? Coyne, dijo. Retirado de prisiones. Mira a los niños como si estuvieran a punto de presentar una queja. Me pasé la mano por la barba de un día que no ayudaba a nada. Gracias, dije. Vigile los dedos. Rosa está bien. Blanco es problema. Estaban rosados, mejorando, respondió. Fue muy valiente, pero la valentía no debería ser el objetivo en tercero de primaria. Cuando colgamos, me senté a la mesa con la libreta abierta y escribí una lista con las letras exactas que usaba para marcar piezas. Política distrital, clima frío, actividades al aire libre, código de uniforme, gorros, solicitud de informe del incidente, copia FERPA, queja escrita al director, con copia al superintendente, fotos de los dedos, pedir a Daniel testigos, señora Klene, aliada, maestra, preguntar a ella quién estuvo presente. Al terminar, la lista parecía un pequeño ejército formado sobre papel barato. A las 9 llamé a Daniel. Respondió al tercer tono, con voz ya cansada. Papá, hola. Recibí una llamada, dije. Obligan a miles a estar afuera sin gorro. Algún coordinador llamado Coyne se lo levantó de la cabeza. Silencio. Luego Karina dijo que no hiciéramos un escándalo. Que la escuela sabe lo que hace. Karina no estaba allí cuando el viento le mordía las orejas. Dije, con las palabras suaves, como se le habla a un perro asustadizo para que no salga corriendo. Necesito que le hagas fotos a las manos de Miles cuando llegue a casa. Hoy hay buena luz. Necesitamos documentación. Papá. Daniel, dije, llamándolo de vuelta desde ese lugar donde los hombres piden permiso para proteger a sus hijos. Esta es una de esas veces en que no se subcontrata la columna vertebral. Exhaló. Oí el clic de una tetera o una puerta cerrándose. Ese sonido que hace alguien cuando decide. De acuerdo, dijo. Haré las fotos. Te las enviaré por correo. Gracias, dije. Yo me encargo del papel. El papel, aprendí, es armadura si sabes cómo ponértela. Saqué mi copia del manual del distrito de una carpeta gorda de recibos y garantías. La guía de clima frío estaba allí, en la página 12. Cuando la sensación térmica descienda por debajo de cierto umbral, asegúrese de que los alumnos permanezcan adecuadamente vestidos, gorros y guantes recomendados. Anoté la página y el apartado, y el acto de escribir drenó lo suficiente la rabia como para poder pensar. Tecleé una carta en mi viejo ordenador, teclas duras y repiqueteantes. Directora García. Por la presente solicito, conforme a FERPA, todos los registros del incidente del lunes, incluidas notas del personal y cualquier vídeo. Asimismo, presento una queja formal por la conducta del señor Coyne al retirar el gorro de mi nieto durante un simulacro con clima frío. La política distrital, página 12, AP. C. Recomienda gorros y guantes. El código de uniforme no contiene prohibición de cubrir la cabeza. Sírvase confirmar recepción y detallar las acciones correctivas. Atentamente. Franklin Hall. Imprimí 3 copias, porque la experiencia enseña que una siempre desaparece, otra queda para archivo y otra es la que ondeas cuando todos fingen que las demás no existen. De camino a la escuela, pasé por la papelería y compré una carpeta Manila nueva. El dependiente intentó venderme un paquete de 12. Negué con la cabeza. Con una basta, dije, y me miró como si el optimismo fuera un mal hábito. El vestíbulo olía a lápices y colchonetas de gimnasio. Un cartel pedía tocar el timbre y esperar. Toqué, esperé y dejé que una cámara examinara mi cara. Cuando la puerta hizo clic, el propio Coyne estaba en el mostrador. Cincuentón, corte al ras como césped peinado con regla. Firme la entrada, dijo, deslizando un bolígrafo sin soltarlo del todo. Necesito a la directora, respondí. Es sobre mi nieto.
La directora está en una reunión, dijo. ¿Puede dejar un mensaje? Dije, sonriendo de una forma que no era una sonrisa. Llama a la directora o me explica por qué le quitó el gorro a un niño con sensación térmica bajo cero. Sus dedos apretaron el bolígrafo. Tenía la mirada de quien ensaya frente al espejo y le gusta el resultado. Las reglas son las reglas, dijo. No se permiten gorros. La regla, dije, es que a los niños no se les congelan las orejas. La regla es que no convertimos la incomodidad en un ejercicio de carácter. Dio medio paso al frente, como hacen algunos hombres cuando quieren que su pecho diga lo que sus frases no pueden. Señor, baje la voz. Mi voz no había subido. Años en naves de máquinas te enseñan a hacerte oír sin volumen. Se escucha perfectamente, dije. Llame a la directora García. Yo decidiré si el señor Coin, dijo una voz a su espalda, gastada por 100 días como este. La directora García, zapatos firmes, cardigan con un parche en el codo remendado con esmero. Yo me encargo. Nos sentamos en su despacho, demasiado limpio como para contarme quién había sido antes del papeleo. Puse la carta sobre su mesa. La leyó como leen quienes saben que esas palabras pueden convertirse en 10 correos más. Agradezco su preocupación, dijo, que no es lo mismo que estoy de acuerdo. El señor Coin creyó que hacía cumplir la política. Hizo cumplir un sentimiento, respondí. Se sintió al mando y convirtió una regla inventada en una oportunidad de dejar claro su punto. Usó a un niño para subrayar su frase. Me miró por encima de unas gafas que le suavizaban los ojos. ¿Tiene la custodia legal de Miles? Ya conocía ese truco, averiguar si quien habla tiene papeles donde debería tener corazón. No, dije. Tengo lo que podría llamarse custodia moral y un conjunto de hechos que pertenecen a cualquier adulto con pulso dentro de una escuela. Señor Hall, dijo. Revisaré el incidente y responderé por escrito. Bien, dije. Esperaré su carta. Me puse en pie, porque hay negociaciones que se resuelven mejor cuando la gravedad opina. Y mientras la escribe, tenga presente la política de temperatura. Página 12, apartado C. Se le curvó la boca, no con mala intención. Ha hecho la tarea. Yo arreglaba cosas, dije. Roto es roto, sea una bomba de agua o la forma en que un adulto piensa sobre las orejas frías de un niño. Al salir, la señora Klene me interceptó con una mirada rápida por encima del hombro. Me entregó una toalla de papel doblada. Dentro, 3 fotos impresas en la impresora de la enfermería, granuladas, pero claras. Manos pequeñas, manchas rosadas, una línea donde el puño del abrigo había mantenido la piel más caliente. Daniel me las envió, dijo. No se supone que haga esto. Pero he aprendido que las reglas nos sirven a nosotros, no nosotros a ellas. Le devolveré la toalla, dije, porque el humor evita que digas barbaridades de un hombre con portapapeles. A la hora de la cena, Daniel había reenviado las fotos originales. Las deslicé en la carpeta Manila como si las arropase. Luego llamé a Elle para preguntarle quién estaba en el patio cuando lo de Miles. La señorita Burrow, dijo. Ella lo vio. Su voz se hizo pequeña. Abuelo, ¿estamos en problemas? En el peor de los casos, dije, la verdad está en problemas y está a punto de conseguir compañía. Envié copia de la carta a la superintendencia y puse en copia la dirección general del consejo escolar. También envié una nota aparte a un nombre nuevo en mi agenda, Evelyn Lindon, porque el lunes también trajo la llamada de una mujer que cumple lo que promete. Hablamos durante 20 minutos de abrigos, radiadores y de cómo el dinero puede moverse como una manta si lo extiendes bien. Dijo, estoy a una llamada si se complica, y yo apunté a una llamada en mi libreta porque a veces la gente lo dice en serio. Señora Lindon, si su oferta sigue en pie, podría usar un par de líneas de su iniciativa de calor de invierno sobre seguridad estudiantil para citarlas en una queja escolar. Un hombre decidió que el gorro de mi nieto lo ofendía. Eligió disciplina sobre decencia. Frank respondió en menos de una hora, tienes luz verde para citar la iniciativa. También puedo conectarte con una vocal del consejo que conoce la política mejor que quien la redactó. Y, Frank, si alguien pregunta, di que estás asesorándonos,
porque nos estás asesorando. Miré la palabra hasta que dejó de sorprenderme. Luego imprimí su resumen, 2 párrafos sobre seguridad en clima frío y la dignidad del abrigo, y lo añadí a la carpeta. La respuesta escrita de la directora llegó el miércoles. Olía al consejo del departamento legal. Tomamos las inquietudes en serio. Estamos revisando. Lamentamos cualquier malestar. Adjuntaba un plan de apoyo al cumplimiento para miles. Exigía quitarse gorros y capuchas dentro y fuera, ganar puntos por cumplir rápido y tiempo de reflexión por no cumplir. Sonaba a que un adulto había desmontado un coche de carreras y lo había montado de nuevo con las ruedas encima. Dejé el papel, fui al fregadero, abrí el agua fría y me enjuagué la cara. El golpe fue limpio. Regresé a la mesa y subrayé la palabra fuera con tanta fuerza que rompí la hoja. Un plan para un niño que mantuvo la cabeza caliente. Así es como los sistemas fabrican su propio clima. Llamé a Daniel y le leí las partes que podía leer sin maldecir. Guardó silencio un buen rato. Karina dice que deberíamos firmar, dijo. Dice que la no conformidad es una bandera roja. No se equivoca en que a las escuelas les gustan las banderas, respondí. Las coleccionan como souvenirs. Pero no vamos a izar la suya en nuestro mástil. Papá, dijo, y en esa palabra volvió a asomar un niño. ¿Qué hacemos? Juntar más papel, dije. Llevarlo a un lugar donde no pueda archivarse sin más. La noche del jueves era la sesión abierta del consejo escolar. Me puse el traje azul marino, porque a veces el vestuario te ayuda a interpretar el papel. Deslicé la carpeta manila bajo el brazo y entré en la sala multiusos donde la vida cívica finge vivir. Una fila de micrófonos se alzaba como árboles finos y educados. Añadí mi nombre a la lista de oradores. Cuando lo llamaron, me acerqué con la carpeta como se sostiene a un bebé, con cuidado, un poco desafiante. Buenas noches, dije. Soy Frank Hall. Soy abuelo. El lunes, un miembro del personal le quitó el gorro a mi nieto durante un simulacro con clima frío y lo obligó a permanecer sin él. Lo llamó política. Su política dice lo contrario. Puse el manual sobre el atril y toqué la página 12 como quien señala una correa floja. También me han enviado un plan de cumplimiento que lo castigaría por llevar gorro al aire libre. Tengo documentación. Levanté la carpeta, la abrí, no por teatro, aunque no viene mal, y leí una línea del resumen de calor de invierno de la señora Lindon sobre la dignidad. No se construye carácter dejando a los niños con frío, dije. Se construye resentimiento y luego se le llama Temple. Alguien detrás murmuró, eso. Lo bastante bajo como para no ser echado. Una vocal, con hombros cansados, se inclinó hacia adelante. Señor Hall, dijo, ¿tiene el nombre del miembro del personal? Lo tengo, respondí. Y, en ese instante, pensé en cada mirada dura que Coin le habrá lanzado a un niño más pequeño que sus reglas. Pero me interesa más su nombre cuando me escriba para decir que lo arreglaron. La sala hizo ese sonido que hace cuando algo cae justo en su sitio. Tras los comentarios públicos, una mujer con blazer verde y un lazo prendido me encontró junto a la mesa del café. Soy colega de Lindon en la junta, dijo, y traté de que no se me notara la sorpresa. No se preocupe, no soy la multimillonaria. Doy ciencias en octavo. Extendió la mano. Patrice Weller. Parecía alguien que sabe lo que es un mechero de Bunsen, dije, y casi sonrió. Mañana por la mañana daré seguimiento con la superintendenta, dijo. Y me gustaría su permiso para solicitar el vídeo del incidente, si existe. Concedido, respondí, y las palabras aflojaron algo por dentro. El viernes al mediodía llegó un correo con más disculpa de la que legal habría aprobado. La directora García reconocía que el código de uniforme no aplicaba al exterior, que no se había seguido la guía de clima frío y que el plan de cumplimiento quedaba rescindido. Un segundo correo, aparte, como intentando abrirse camino propio, venía del propio Coin. Señor Hall, le pido disculpas por mis acciones durante el simulacro del lunes. No debí retirar el gorro de su nieto. Reconozco la importancia de la vestimenta adecuada para el clima y seguiré las directrices del distrito. Atentamente, The Coin. Imprimí ambos.
El papel olía tenuemente a tóner y a Victoria, un olor que no se huele muchas veces. Conduje a la escuela por la tarde con la carpeta manila en el asiento del copiloto, sintiéndome un caballero ridículo con un escudo de cartón. En el vestíbulo, Coin no estaba en el mostrador. Si la señora Klene, que al verme apretó los labios para no sonreír como conspiradora. ¿Resultado?, preguntó, porque las enfermeras llevan el triaje en la gramática. Una carta de disculpa, una rescisión y un recordatorio de que los gorros no son contrabando, dije. Usted fue la bisagra que hizo girar la puerta. Asintió una vez. Ese gesto que la gente hace en las iglesias cuando algo se alinea. ¿Sabe?, dijo. Aquí llegan muchos hombres que creen que fuerte es lo mismo que tener razón. Aprecio su silencio. Reservo lo fuerte para los motores, respondí. La gente merece suavidad cuando es posible. Pedí ver a Miles un momento. La señorita Burrow lo trajo a la oficina con una mirada que decía que el mundo tenía, desde la semana pasada, unos cuantos adultos amables más. Entró con la mochila ladeada y el gorro ya puesto, porque quizá los niños perciben cuando una regla cambia a su favor. Oí lo de la carta, dijo. El orgullo en un niño es algo peligroso de alimentar, porque puede cuajar en superioridad si lo dejas reposar. Pero este era un orgullo limpio, el de no ser la lección ejemplar en la clase de otro. Tenemos papeleo, dije, dando golpecitos a la carpeta. Y esos papeles van a vivir en un lugar donde podamos encontrarlos cuando haga falta. Él asintió, solemne como un escudo. Exacto, dije. Escudos de papel. No los blandimos como espadas. Solo los sostenemos. Al salir, vi a Coin venir por el pasillo. Se detuvo como si el suelo se lo ordenara. Por un segundo, su cara se reorganizó en una docena de gestos conocidos. Desafío, desdén, el cansancio de un hombre cuyas herramientas dejaron de servirle. Luego hizo algo que no esperaba. Asintió a Miles. Abrígate, dijo. No era una disculpa para mí. Esa ya la había escrito. Era algo para el chico, y le costó más de lo que valía la frase. Fuera, el viento había amainado, pero aún así le bajé el gorro a Miles sobre las orejas e hice un gran teatro de revisar los cordones de sus zapatos. El sábado, dije. ¿Patines? ¿Patines?, dijo. ¿Puede venir ella? Ya tiene los guantes en la mochila, respondí. Daniel acercó el coche y bajó la ventanilla del copiloto. Llevaba la expresión de un hombre que ha firmado algo importante y quiere que veas la tinta en sus manos. Vi las cartas, dijo. Gracias. La próxima, dije, escribes tú el primer borrador. Me sostuvo la mirada como la sostiene un hijo que camina hacia y lejos de una docena de versiones de su padre. La próxima, dijo, lo haré. Esa noche, en mi mesa de cocina, deslicé la disculpa y la rescisión en fundas de plástico como un adolescente guardando entradas de concierto. Etiqueté la carpeta con una tira de cinta, calor, escuela. Luego saqué una segunda carpeta del cajón y escribí, calor, pista. Si un hombre con silbato quería convertir el invierno en lección, yo tenía papel suficiente para dar la mía. El sábado llegó con un cielo color fregadero viejo y un aire que picaba por dentro de la nariz. Puse la tetera, llené el termo y dispuse el equipo sobre la mesa como un cirujano. Manoplas, manoplas de repuesto, calcetines, calentadores de manos, gorros de punto, cordones de patines, un tubito de vaselina para untar en las mejillas. Por último, enrollé unos 9 metros de cuerda de nylon y los guardé junto al termo en mi bolsa de lona. En la portada de una carpeta manila limpia imprimí, calor, pista. Dentro, deslicé una hoja que había escrito la noche anterior. Gorro, manoplas, braga de cuello. Cordones firmes, calcetines lisos, nada suelto. 10 minutos en hielo, 10 minutos para entrar en calor. Si parece arriesgado, nos vamos a casa. La paz gana al orgullo. Cuando has vivido lo suficiente, aprendes que la disciplina no tiene que gritar, es una lista que sigues cuando los nervios quieren improvisar. Daniel llegó a las 9 en punto, lo que me dijo que él también tenía su lista. Ella saltó del coche con los patines en una funda rosa y una sonrisa donde podrías colgar luces. Miles traía esa mirada de chico, concentración seria escondiendo burbujeo.
¿Listos? Pregunté. ¿Listos? Repitió él, y al ver la bolsa de lona. ¿Para qué es la cuerda? Para la paz, dije. Y para el orgullo, si se tercia. Planeábamos ir a la pista municipal, pero al llegar el vestíbulo parecía una bola de nieve agitada. Entrenadores, peques, adolescentes haciendo giros que hacían jadear a sus padres. Un cartel en la puerta, hielo reservado hasta las 2 en punto, tenía la contundencia de un ataúd cerrado. Entonces, estanque, dijo Daniel, probándose la decisión como quien se prueba una chaqueta, a ver si le sienta. Estanque, si sabemos leerlo, dije. Primero lo leemos. El estanque de North Park tiene el tamaño de un campo de fútbol y es lo bastante somero como para que, si pasa lo peor, te pongas en pie, tosas y sueltes un juramento, en lugar de ahogarte. Por eso medio pueblo lo trata como el parque de diversiones del invierno. Alrededor, la hierba helada hacía un halo pálido. Unos conos naranjas marcaban una pista que alguien había limpiado. Un hombre con parca color cono de tráfico y un silbato como de nacimiento. —¿Quién es? —preguntó ella. —Rusk —murmuró Daniel. Entrenó a benjamines. Tiene opiniones. El entrenador Rusk soplaba el silbato incluso cuando no tenía nada que decir, en el hielo o fuera. Nada de deambular en el borde, ladró a nadie en particular. Frunció el ceño ante nuestros gorros como si el clima le faltara al respeto. Nos detuvimos en la orilla. Me arrodillé y pasé una mano enguantada por la superficie. El hielo estaba blanquecino y opaco cerca de la orilla, más claro hacia el centro, como un dolor que se espesa lento y tozudo. Una telaraña de fisuras superficiales hacía una música de cristalería lejana cuando un grupo de chicos pasó dando golpes. Apoyé la oreja en el hielo. Un zumbido grave viajó como respuesta. No peligroso por sí mismo, el hielo canta, pero tomé nota del óvalo más oscuro cerca del tubo de desagüe, donde la salida de la ciudad guarda secretos. La regla es esta, les dije, nos quedamos en la zona despejada. No nos amontonamos cerca del tubo. Si me oyen dar 2 palmadas, vienen a mí. Sin preguntas. ¿Por qué 2? Preguntó Miles. Una significa que tú oíste algo. 2 significa que lo oí yo. Asintieron solemnes, como hacen los niños cuando les das una regla que suena a código. ¿Cascos? Apareció Rusk con el aliento de silbato. Miró los gorros como contrabando. Cascos tenemos, dije, sacándolos de la bolsa. Lo que no tenemos, no lo hacemos. Olfateó la cuerda asomando de la lona. ¿Vas a lazar a alguien? Voy a sentarme en mi silla y dar 2 palmadas, dije. Cada cual con su destreza. Resopló y aplaudió 3 veces, solo para dejar claro que él tenía su propio código. Até yo mismo los cordones, firmes sobre el empeine, más sueltos en los dedos. Revisé mejillas en busca de piel expuesta y los mandé deslizarse. Ella se abrazó a la valla, sonriendo al milagro de deslizarse sin caer. Miles encontró un ritmo en 2 minutos que me apretó el pecho. Cuando arranca, el chico es su propio metrónomo. Daniel se quedó a mi lado con los patines al hombro. Pensaba probar, dijo, tímido. Prueba, dije, y le tendí la silla. El arbitraje es mío. Hoy te toca ser el Hal que se cae con más estilo. Rió, y luego se puso serio. Gracias por lo del jueves, dijo. La carta de Coin, la junta. Yo debería haber. Lo hiciste, dije. Hiciste fotos. Respondiste. Estamos construyendo músculo. Asintió, como si ese fuera un perdón que podía cargar. Rusk pavoneó el perímetro, ladrando ajustes. Rodillas, rodillas. Esto no es un desfile tieso. Tú, sin bufanda. Quítala. Peligro de tropiezo. Un niño cuya bufanda le llegaba a media pierna la desenrolló torpemente con las manoplas. Rusk se la quitó, la hizo una bola y se la metió en el bolsillo, como prueba incautada. Envió a los mayores a la mitad lejana. Trabajo de velocidad, ordenó. Línea azul a línea azul. El estanque no tenía líneas, pero él señaló el aire donde estarían y los chicos asintieron como si las vieran. Ella ganó confianza y se aventuró hacia el centro. Miles la siguió, paciente,
como un hermano mayor en un día en que ser hermano mayor es un trabajo del que estás orgulloso. Les di la dignidad de mi distancia. Cuando quieres a alguien, a veces la única disciplina que importa es mantener las manos en los bolsillos y la boca cerrada hasta que te necesiten. A media mañana, el sol empujó una nube y puso un brillo en todo. Oí el crujido agradable del hielo liberando tensiones. Normal, incluso amable. Luego, debajo, otro sonido, una nota grave que nació cerca del óvalo oscuro y se movió como un rumor. Rusk tenía a los mayores sprintando hacia ese lado, hombro con hombro, porque nada dice equipo como poner peso donde el agua aún recuerda moverse. Me incorporé. 2 palmadas. Daniel me miró y luego a los niños. Atrás, les dijo, con calma pero de inmediato. Venid con el abuelo. Ella obedeció como si fuera un juego. Miles vaciló, entre la curiosidad y el tirón de la regla. Eligió la regla. Orgullo otra vez. Entrenador, llamé. La calma viaja más lejos que el pánico. Manténgalos fuera del hielo oscuro. Rusk no escuchó o decidió no hacerlo. ¡Rápido! Ladró a unos chicos que confiaban en que los adultos entendían el escenario donde los ponían. Un muchacho, alto para 12, piernas más largas que su sentido, pisó la franja más oscura y se hundió unos 15 centímetros. El agua salpicó la superficie y él chilló, un sonido agudo, sin estrenar. Rusk sopló el silbato como si el grito fuera desobediencia. ¡Arriba! Gritó. Está bien. El chico pataleó, los patines resbalando, brazos aleteando. Avanzó 2 zancadas antes de que el hielo lo traicionara y la pierna derecha se le hundiera hasta la rodilla. La izquierda siguió, y quedó sobre los codos, agua al pecho, la cara limpia de todo salvo frío. No perdí tiempo con el silbato, hombre. Daniel, dije, entregándole la cuerda y el extremo de mi plan, tú te quedas aquí, ancla. Si yo me voy, tú tiras. Papá, su voz tenía ese temblor de pánico que los padres intentan esconder. Es somero, dije. Pero lo somero también acaba en un pulmón lleno de invierno si no lo juegas bien. Me tumbé plano, porque el único truco en el que confío es el que reparte el peso donde el mundo cede. Un trineo de plástico que alguien había dejado entre los juncos hizo de camilla decente. Avancé a rastras, la cuerda cruzándome el pecho, sintiendo el gemido del hielo como un ser vivo negociando la renta. Aguanta, chico, llamé. Sin heroicidades. Patea suave, codos abiertos. No voy a escribir aquí un manual. Los manuales tienen su lugar, y este no lo es. Solo diré esto. El frío es un ladrón que roba primero los dedos y después el juicio. Los ojos del chico estaban enormes y blancos, llenos de todas las conclusiones a las que salta un cerebro cuando no siente las manos. No puedo, jadeó, la boca hecha una hodura alrededor del aliento. Sí puedes, dije, con calma de cocina. Y lo harás. Estamos a 2 minutos de un termo. Su codo más lejano resbaló y la barbilla besó el agua. Ese fue el momento. La gente cree que el peligro es el agujero. A menudo es el pánico el que convierte el agujero en una boca. Deslicé el trineo hasta el borde del hielo podrido y mantuve mi peso donde el sonido me decía. La cuerda en mi pecho se tensó con el buen juicio de Daniel. Agarra el trineo, dije. A mí no, el trineo. Rusk, a unos 6 metros, por fin entendió que gritar no cura la física. Se acercó erguido, con el peso alto sobre mal hielo. Levántese, me gritó, a mí, nada menos. Atrás, dije, sin mirarlo. O serás el siguiente. Para su crédito, o para el del universo, se detuvo. El guante del chico encontró el borde del trineo, resbaló, lo encontró de nuevo. Patea, dije. Piensa en una rana perezosa. Daniel fue cobrando cuerda con una firmeza que no esperaba en él, y el trineo con el chico fueron avanzando hacia hielo que había decidido volver a ser suelo. Yo retrocedí con pequeños empujes que hicieron que mis codos se quejaran como herrajes viejos. Cuando las rodillas del niño encontraron hielo, sollozó una vez, el sonido del final de algo más pesado que el agua. Para entonces, 2 bomberos con chaquetas amarillas ya corrían por el parque, porque alguien con más eso que Rusk había marcado el 911.
Leyeron la escena como yo leía antes una correa de distribución, rápido, con práctica. Se llevaron al chico, lo envolvieron en una manta que echaba vapor donde tocaba lo mojado. Uno de ellos me miró, la marca de la cuerda en mi chaqueta, el trineo. Asintió una vez, profesional a profesional. —¿Está bien, señor? —preguntó. —Bien —dije, y lo decía en serio. Sentía más frío en esos lugares donde los hombres cargan el arrepentimiento, en cualquier sitio donde el viento puede tocar. —Líquidos calientes —dijo. Nada más fuerte que cacao. Sin baño, tibio, despacio. Giró la cabeza hacia el óvalo oscuro. Y quizá dígale a su entrenador que mueva la actividad 3 yardas al oeste. El entrenador Rusk estaba allí, el silbato en silencio por primera vez en mucho tiempo, al parecer. Tenía las manos metidas en las axilas como un niño sorprendido sin guantes. —Está bien —dijo a nadie en particular, como si la frase pudiera rebobinar los últimos 3 minutos hasta algo que le sentara mejor. —Bien es un rango —dije. Lo hemos mantenido dentro de ese rango. Daniel se arrodilló junto al chico y sostuvo el vaso mientras sorbía. El músculo de padre entrenado con niños que no son suyos. El padre de verdad del muchacho llegó en una ráfaga de huellas y miedo. Lo envolvió en un abrazo que me habría roto si yo hubiera estado dentro. —Gracias —dijo a todos y a ninguno. Ojos vidriosos, palabras haciendo vapor en el aire. Ella estaba detrás de mi rodilla, los deditos encontrando la lona de mis pantalones. Miles, un paso más afuera, la mandíbula tensa, observándolo todo como quien quiere aprenderlo y no volver a necesitarlo. —¿Era delgado? —preguntó ella. —¿Lo bastante delgado? —dije. A veces el mundo parece sólido y no lo es. Por eso no igualamos caras severas con buenas decisiones. Rusk oyó eso, o se oyó a sí mismo por primera vez. Carraspeó de ese modo que reconozco en los hombres del taller cuando ven a un joven hacer bien algo que las instrucciones no se molestaron en incluir. —Moveremos los ejercicios —dijo, brusco. —Mi error. —Bien —respondí. No me regodeé. El regodeo también es una especie de hielo delgado. Los bomberos hablaron con él 1 minuto en un tono que salvaba su dignidad mientras dibujaba líneas nuevas en el mapa que usaría mañana. Luego subieron al chico al camión que aparcaría frente a su casa con todas las luces apagadas y aún así sería lo más brillante de la calle. Recogimos despacio, porque ciertos silencios merecen estirar las piernas. Daniel se ató sus propios patines con los dedos temblorosos. Yo debería haber, empezó. Lo hiciste, dije otra vez. Fuiste el ancla. Ella tiró de mi manga. Abuelo, ¿todavía podemos patinar? Podemos, dije, pero lo haremos cerca de las vallas. Y cada 5 minutos vamos a beber algo caliente. Sonrió. Aunque no tengamos sed. Sobre todo entonces, dije. La sed llega lento. El frío, no. Hicimos círculos. Nos reímos cuando Daniel se cayó. Lo hizo con estilo, es decir, sin llevarse a nadie por delante. Miles corrió una carrera con un chico que había mirado todo el rescate con una expresión que había echado hueso. Patinó una línea limpia, pegada al hielo blanco seguro, y ganó por exactamente una risa. Cuando el termo se vació y las mejillas estaban rosas con el buen tipo de frío, nos desatamos los patines en un banco que seguramente hombres como yo habían remendado cada primavera durante 20 años. Rusk se acercó sin el silbato. Sostenía la bufanda que había confiscado antes como si pudiera morder. Me equivoqué, dijo, cada palabra costándole un poco. Me dejé llevar. Olvido que no son mis veinteañeros de antaño. Se movió, miró a ella, apartó la mirada y lo logró. Perdona, niña, por lo de la bufanda. Ella asintió solemne y tomó la bufanda de vuelta. Quizá la próxima vez usted también pueda hacer pausas para entrar en calor, dijo. Y Rusk soportó la misericordia con dignidad. Se volvió hacia mí. ¿Sabe lo que hace? Sé lo que hace el frío, respondí. Y sé que las reglas valen poco si no están atadas a mantener a la gente entera. Miró la cuerda de mi bolsa, la esquina de la carpeta Manila asomando. ¿Hará un informe? Yo hago memoria, dije.
Pero escribiré una nota a la ciudad por lo del tubo de desagüe. Un cono no es un plan. Asintió como quien toma una herramienta nueva en la mano. De acuerdo, dijo. De acuerdo. En casa, sequé los patines con una toalla como me enseñó mi padre. Acero al final. Limpia los cantos. Déjalos donde el aire los encuentre. Ella dibujó en la mesa un estanque, un trineo, una cuerda, 4 monigotes, uno muy pequeño, uno con gorro triangular, uno con brazos larguísimos como cuerdas, uno etiquetado Koch, con la H casi saliéndose de la hoja. ¿Podemos ponerlo en tu nevera? Preguntó. Podemos, dije. Justo al lado de la factura del gas. Me miró con extrañeza. Es una historia larga, añadí. La versión corta es que el calor cuesta, y lo pagamos con dinero y con atención. Daniel miró la hora como si el día fuera un sitio al que tenía que volver a regañadientes. Deberíamos llevarlos de vuelta, dijo. Tarea. Los acompañé al coche. El sol se había metido detrás del tejado de la biblioteca y el aire se afiló un punto, lo justo para mostrar los dientes del invierno. Miles me miró como miran los chicos cuando quieren pedir algo sin confesar que lo necesitan. ¿Podemos venir otra vez mañana? Preguntó. Esta vez traigo cacao. Veremos cómo se lee el hielo por la mañana, dije. Y traeremos la cuerda de todos modos. Daniel abrió su puerta y se detuvo. Papá, dijo, si dice que estoy exagerando. Dile que estás practicando, dije. Ella puede tener opiniones. Tú puedes tener columna. Soltó media carcajada, si hubiera tenido más espacio. Consultor, ¿verdad? Dijo, robándole a la palabra un trocito de armadura. Consultor, dije. En calidez. Cuando se fueron, la casa hizo lo que hacen las casas después de que se van los niños. Se asentó, y el silencio se puso cómodo. Dejé la cuerda sobre el respaldo de la silla para que secara y puse la carpeta Manila en la mesa. Escribí en letras claras. El entrenador movió los ejercicios fuera del hielo oscuro. Bomberos recomendaron calentamiento lento. Un chico mojado. Bien. Daniel ancló bien. Ella sugirió pausas de calentamiento al entrenador. Listo. Llamar a la ciudad por señalización del desagüe y barreras. Luego deslicé una foto detrás de las notas, el dibujo de ella. Porque hay registros que mejor trabajan recordándote lo que salvaste en primer lugar. Lavé el termo, colgué la cuerda y me quedé un minuto en la ventana, viendo mi aliento hacer nubes contra el frío. En el cristal vi a un hombre mayor con agua en la chaqueta y un día detrás en el que un niño volvió a casa. Pensé que el hielo delgado no solo está en los estanques. A veces es la vida, un tramo entre lo que puedes pisar y lo que quieres alcanzar. El truco es repartir el peso, tener la cuerda lista y escuchar el sonido que hace cuando es hora de retroceder. Apagué la luz de la cocina y fui a hacer 2 llamadas, una a la oficina de parques de la ciudad y otra a una mujer que había prometido que el invierno no tiene por qué ser una estación contra la que te encorvas a solas. El sobrellegó un martes como mal tiempo que leyó el pronóstico. Marfil, con ventanilla, ese tipo de papel que hace a la gente enderezarse antes de abrirlo. Lo abrí con mi navaja de bolsillo, porque hay pequeñas ceremonias que uno practica para mantener firmes las manos. Fecha de audiencia, el jueves siguiente. División de familia. Sala 3B. Sobre órdenes temporales de contacto mientras prosiguen las actuaciones. La petición de Karina decía que yo interfería con la autoridad parental y ponía en riesgo a los niños al fomentar el incumplimiento de reglas y actividades peligrosas. Prueba A. Una foto mía en el atril del consejo escolar. Prueba B. Una captura del estanque tomada por el móvil de alguien. Yo, boca abajo sobre un trineo de plástico con una cuerda cruzándome el pecho. Puse el papel junto a las 2 carpetas Manila de mi mesa. Calor, escuela y calor, pista, y añadí una tercera, calor, hogar. Dentro, deslicé copias de la factura del gas, el aviso rosado y un recibo de ayer con la palabra pagado rodeada, cortesía de una llamada rápida al fondo de emergencia de la Fundación Lindon. En el concepto decía, reembolso de consultoría. Esa es una historia más larga, pero la versión corta es esta. Es difícil enseñar calidez con los radiadores fríos.
Daniel pasó esa noche después de acostar a los niños. Miró el sobre como si pudiera morder. Karina dice que su abogada aconsejó esto, dijo. Al juzgado le gusta la claridad mientras los padres arreglan las cosas. Claridad no es lo mismo que distancia, respondí, y serví café en 2 tazas que habían aprendido más soledad de la que deberían. Le mostraremos a la jueza lo que queremos decir con claridad. ¿Y sí? No terminó la frase. Los hombres con mi apellido no somos buenos diciendo miedo en voz alta. ¿Y sí qué? Pregunté. ¿Y si una audiencia es un cuarto lleno de desconocidos donde alguien dirá algo desagradable sobre un viejo que se niega a aprender silencio? Todo eso es cierto y se sobrevive. Asintió y puso la palma sobre la carpeta calor, escuela como un feligrés que toca la baranda del altar. ¿Quieres que testifique? Si lo piden, di la verdad, dije. No la versión limpia. La que dice que tardaste en actuar y luego actuaste. Y que no vas a dar marcha atrás. Asintió de nuevo, más lento, como quien prueba el peso de una herramienta que ha decidido usar. La mañana de la vista me puse el traje azul marino. Añadí una corbata que Janet eligió hace años, granate con puntitos discretos, y metí las 3 carpetas en un maletín extenuado que no cargaba desde el día de mi jubilación. Guardé la libreta en el bolsillo interior, porque un hombre se siente mejor si puede alcanzar un lápiz. El juzgado tenía ese brillo opaco de los lugares donde vive la seriedad, suelos encerados, bancos pulidos por abrigos ansiosos, un tablón con normas enmarcadas en latón. La auxiliar llamó los casos con una voz a la que no le importaban nuestras circunstancias particulares y si mucho el orden de las cosas. Karina llegó con su abogada, una mujer cuyo corte de pelo era caro en susurros. Daniel vino solo. Se colocó entre nosotros como si le hubieran pedido partir un cabello con un cuchillo de mantequilla. Asunto Hall, anunció el alguacil. Entramos. La jueza Ralph llevaba gafas con cordón y un cardigan bajo la toga, lo que la hacía parecer menos un mazo y más una persona que también ha tenido días largos. Echó un vistazo al expediente y luego a nosotros, y ese vistazo hizo lo de siempre. Ordenó la sala. Buenos días, dijo. Intentemos seguir siendo humanos. Empezó la abogada de Karina. Tenía frases con bisagras que abrían justo así. Mi clienta apoya la relación entre los niños y su abuelo, dijo, que es como empiezan estos discursos cuando el párrafo siguiente va a darte un golpe en la rodilla. Sin embargo, hechos recientes muestran un patrón preocupante de socavar la autoridad parental. El señor Hall ha involucrado a terceros en asuntos disciplinarios escolares, ha promovido la no conformidad y ha incurrido en conductas de riesgo llevando a menores a hielo natural. Deslizó fotos a la auxiliar, que se las pasó a la jueza. Allí estaba yo en el trineo, y allí yo en el micrófono, con la mano sobre la carpeta calor, escuela como un hombre a punto de jurar sobre su propio evangelio. Señora Hall, dijo la jueza a Karina, ¿me pide que limite el contacto hasta estar segura de que él respalda las normas de su hogar? Hizo una escena en mi celebración de cumpleaños, dijo Karina, con voz firme. Me avergonzó profesionalmente. Les ha enseñado a los niños que si no les gusta una regla, pueden apelar a una instancia superior. Eso no es familia. Es caos. Abrí mi libreta en una página donde había escrito 2 palabras, sé breve. Cuando me tocó, me puse en pie con las carpetas sujetas lo bastante firme para que no temblaran. Señoría, dije, me interesa menos ganar hoy que asegurarme de que el tribunal tenga el cuadro completo. Traje papel. La boca de la jueza hizo un gesto minúsculo que quizá fue el inicio de una sonrisa. El papel es bienvenido, dijo. Resuma. Entregué la disculpa del señor Coyne y la rescisión de la directora García. La escuela ha reconocido el error, dije. La política fomenta gorros en el frío. No enseñé a mi nieto a desafiar reglas, le enseñé a distinguir las que están hechas para mantener el cuerpo intacto. La abogada objetó mi editorial. La jueza la apartó con la mano. Se separar hecho de aderezo, dijo. Entregué un relato mecanografiado del incidente en el estanque con nombres de bomberos, temperatura, ubicación del tubo de desagüe y las palabras agua somera subrayadas una vez. No llevé a los niños a hielo delgado, dije. Los llevé a la zona despejada. Cuando un entrenador movió el ejercicio hacia hielo malo,
llamé a los críos y saqué a un chico que no era mío, porque sé lo que hace el frío y lo que hace más el pánico. ¿Tiene confirmación independiente? Preguntó la abogada, mordisqueando los bordes como un ratón una bolsa de harina. La tengo, dije, y pasé una carta del supervisor de parques, reconociendo mi llamada sobre mejor señalización, y una nota breve del bombero R. Martínez, observó rescate seguro, recomendó calentamiento lento, sin traslado requerido. No le había pedido la nota. La dejó en mi casa el martes por la tarde con un encogimiento de hombros que decía que a veces el papeleo quiere hacer buen trabajo. La abogada de Karina pivotó. Aunque estipulemos esos hechos, dijo, la gente siempre estipula lo que no le gusta, el punto mayor permanece. El señor Hall se entromete en decisiones parentales. Está entrenando a los niños para cuestionar a su madre. Miré a la jueza y mantuve las manos delante como quien contiene una docena de posibles frases. Señoría, dije, les enseñé a venir cuando doy 2 palmadas. Les enseñé a llevar gorro. Les enseñé que las disculpas las escriben los hombres decentes cuando se han equivocado. Si eso socava a alguien, puedo vivir con el cimiento que deja. La jueza ajustó las gafas. Señor Hall, dijo, ¿está dispuesto a acatar las normas del hogar de los padres cuando los niños estén con usted? Sí, señoría, dije, porque la verdad no necesita adornos, salvo cuando esas normas contradicen la seguridad, la dignidad o las políticas escritas, escolares o municipales. En ese caso, elegiré lo que mantenga intacto a un niño y luego llamaré para hablar como adultos. La abogada olió palanca. Defina dignidad, señor Hall. No dejar a un niño con frío para demostrar que mandas, dije. No sentar al abuelo en la mesa del personal mientras pides a sus nietos que finjan que no está en la sala. Esa fiesta de cumpleaños no está ante este tribunal, chistó la abogada. Aún así, dijo la jueza, mirada firme pero no cruel, el carácter se derrama. Hubo una testigo inesperada, la señora Klene, la enfermera escolar, con su cardigan de trabajo, los bordes con pelusa. Traía una nota de la directora confirmando que estaba en su hora de comida. Levantó la mano derecha y prometió decir la verdad, en su boca sonó redundante. Contó a la jueza lo que hizo con las manos de Miles. Citó de memoria la guía de clima frío. Cuando la abogada le preguntó si yo había gritado o amenazado, dijo. Me dio las gracias y mantuvo la voz donde los niños se sienten a salvo. La abogada intentó descolocarla sobre fomentar desafío. La señora Klene solo ladeó la cabeza. Soy enfermera. Mi trabajo es mantener cuerpos pequeños funcionando y recordar a los grandes para qué sirve la compasión. El alguacil anunció. Observadora identificada. Y el estómago me hizo un pequeño giro porque temí teatro. No era teatro. Era Evelyn Lindon con un abrigo gris como un cielo discreto. Se sentó en la última fila y no dijo nada, existiendo de un modo que hizo a la sala cambiar de peso. La abogada de Karina la vio y no pudo evitarlo. Señoría, que conste que el señor Hall intenta influir en este procedimiento invitando a una donante prominente. Me invité yo, dijo Evelyn desde atrás. Incluso la jueza alzó una mano. Esto no es una conferencia de donantes, dijo. Señora Lindon, le pido que permanezca como observadora salvo que tenga conocimiento directo relevante. Evelyn asintió una vez. Permaneció observadora. De algún modo, eso apoyó más que cualquier discurso. Luego vinieron el pellizco y la crisis, el contrainterrogatorio. No me gusta. Es la parte en que te hacen preguntas cortas para que tu vida suene a mal resumen. Señor Hall, dijo la abogada, ¿es cierto que dejó un regalo envuelto en la gala de Harbour Crest y salió con los niños sin hablar con su madre? Es cierto que dejé el pañuelo sobre la mesa, dije. No es cierto que me llevé a los niños. Su padre estaba presente. Caminamos hasta el coche y luego volvieron a la custodia de su padre. No fueron retirados. ¿Es cierto que hace listas de reglas para que los niños las sigan? Sí, dije. Las listas son gorros, cordones, cacao. ¿Es cierto que lleva una cuerda a los parques públicos? Sí, dije, para sacar a un chico del agua. Y funcionó. ¿Es cierto que anima a los niños a apelar al consejo escolar? No, dije.
Les enseñé a decir tengo frío. El consejo es cosa mía. Intentó otra línea. ¿Es cierto que casi le cortan el gas el mes pasado? Sí, dije, antes de que pudiera moldearlo en vergüenza. Y también es cierto que no lo cortaron, que no pongo la calefacción a 72 porque crecí en casas donde la lana hacía la mitad del trabajo, y que no recibiré a un niño si la habitación no está lo bastante caliente para pensar. Sintió el aire moverse en su contra y apretó más. Tiene 78 años, señor Hall. ¿Es físicamente capaz de supervisar a 2 niños sin ayuda? Lo soy, dije. Y cuando no lo sea, pediré ayuda. Tengo un hijo, una vecina que vigila como un halcón y un papel de consultor que compra más cacao que orgullo. Karina parecía querer levantarse y hacer otro discurso sobre el caos. Daniel parecía querer ponerse entre nosotros con ambas manos en alto. La jueza se recostó. Bien, dijo, y la sala respiró. He oído lo suficiente para una orden temporal. Habló durante 5 minutos que se sintieron como una exhalación larga. Señor Hall, usted no está aquí a juicio por ser mayor u opinante. Está aquí porque la forma en que vive su cuidado ha chocado con la forma en que su nuera entiende la autoridad. No premio la humillación de los mayores. Tampoco avalo el teatro público como modo principal de comunicación familiar. Una chispa de calor me subió a las orejas. Acepté la reprimenda. No se equivocaba. Había disfrutado de cómo un micrófono vuelve más alta la verdad. Eso luego fue a una lista que escribí. Orden temporal como sigue, continuó. El señor Hall tendrá visitas estructuradas con Miles y Elle cada sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde, supervisadas por su padre, durante los próximos 4 fines de semana, mientras observamos comportamientos. Las actividades serán en interiores o en instalaciones municipales, salvo que el clima lo permita y la seguridad esté garantizada. El señor Hall seguirá las normas parentals, salvo cuando contradigan políticas escritas, escolares o municipales. En tal caso, notificará a ambos padres el conflicto y propondrá solución. Nada de comentarios públicos sobre la disciplina de los niños, nada de discursos ante el consejo escolar sin antes intentar resolver con la escuela y los padres. ¿Entendido? Karina pareció como si le hubieran pedido tragarse una moneda. Luego asintió. Sí, señoría, dijo Daniel tan rápido que casi se le escapa a la taquígrafa. Yo asentí una vez, porque la dignidad es un músculo que no se deja atrofiar en días de audiencia. 2 notas más, añadió la jueza, más suave. Señora Hall, no confunda óptica con bienestar. Alzó la carta de disculpa. Estos papeles existen porque algo salió mal y alguien se tomó el tiempo de arreglarlo. Considérelo al elegir qué ejemplos dar. Y, señor Hall, añadió, si vuelve usted a deslizarse panza abajo por un estanque helado sin avisarme antes, lo declararé en desacato del sentido común. ¿Entendido? Entendido, dije. La próxima le mando una postal. La sala rió de un modo que la volvió humana otra vez. Afuera, en el pasillo, nadie habló un momento. El silencio no era hostil. Era el silencio que queda cuando una llave se te escurre y detienes los nudillos antes de golpear el metal. Karina habló primero. Esto no ha terminado, dijo. Pero ya casi no había veneno. Sonaba más a una mujer tomando inventario de un plan con variables nuevas. No tiene por qué ser guerra, dije. Podemos declarar una tregua de invierno. Daniel le puso la mano en el hombro. Ella lo permitió. Sábados, me dijo, de 9 a 3. Estaremos allí. Evelyn apareció como quien sabe no imponerse. Estaré en la pista el mes que viene, dijo, con un supervisor de parques y un tipo que sabe hincar postes, señalización, barreras, un termómetro legible desde la orilla opuesta. Trae a los niños. Lo convertimos en lección de infraestructuras. Karina parpadeó otra vez con la palabra multimillonaria, como si le hubieran prometido una historia sobre mí y le siguieran entregando otra. Tú y tu amiga, dijo, probándose la amabilidad como un jersey con la etiqueta puesta. Por favor, no me dejes en ridículo en público. No lo haré, dije. A menos que insistas en hacerlo tú sola. Se le movió la boca, y por primera vez en meses se pareció un poco a alguien a quien quizá algún día podría llamar familia sin asteriscos. En casa,
Metí la orden del tribunal en una funda de plástico y añadí una pestaña a la carpeta Calor, Hogar, Orden Temporal. Escribí en la libreta 3 cosas. No disfrutes de los micrófonos. Los gorros no son opiniones. Mantén el cacao caliente. Luego puse la alarma para el sábado a las 6:30 y preparé manoplas de repuesto y la cuerda paciente. La caldera zumbaba, los radiadores chasqueaban. La casa se sentía como una cosa de mi lado. Si has vivido lo bastante, aprendes que los días de audiencia no son finales. Son clima. Te vistes bien, conduces despacio y mantienes la mano sobre la lista que te dice que importa cuando el viento dobla la esquina. El pronóstico usó esos verbos que hacen a un pueblo comprar con antelación: arrecia, echa el cerrojo. Al mediodía, el cielo tenía el color amoratado de un hematoma. Puse la tetera y hice lo que siempre hago cuando el tiempo decide ponerte a prueba. Hice una lista. Termo lleno. Frontal con pilas de repuesto. Calentadores de manos por 6. Manta de lana en el coche. Cuerda de 9 metros, con nudos. Mapa viejo del ferrocarril. Caminos de niños marcados. Tiza para flechas. Silbato por si los pulmones se rinden antes que la voz. Deslicé la lista en una carpeta manila nueva y escribí: calor, tormenta. A las 3, los primeros copos eran lo bastante gordos como para confundir a las farolas. El teléfono sonó a las 3:22. Cuando un hijo llama antes de que llegue el autobús escolar, contestas de pie. Papá, dijo Daniel, con el aire escaso dentro de la palabra. Miles no se bajó en nuestra parada. Noté el cuerpo viejo hacer lo que hacen los cuerpos cuando ensayan desastres. ¿Dónde debería estar? Salida temprana. El autobús lo dejó cerca de la biblioteca por un desvío. Karina pensó que vendría con el grupo. 2 manzanas, como mucho. No entró. Ella está en casa. Dice que él dijo que quería comprobar algo y que iba justo detrás de ella. Llama al 911, dije, ahora mismo. Luego llama a la escuela para saber quién estaba de guardia en el patio a la salida. Yo ya salgo. Karina dice que se detuvo a practicar. Estoy llamando. La nieve convirtió el Buick en una suposición. Los limpiaparabrisas marcaban un metrónomo. La canción equivocada. Tomé la ruta de la biblioteca y me metí en un ventisquero que por la mañana parecería bordillo. 2 patrullas ya estaban allí. Una SV con Parques pintado en el lateral. El bombero Martínez, con un gorro de lana que ya había visto otras noches. Me miró y no perdió tiempo con formalidades. Niño desaparecido, dijo. 10 años, listo, curioso, entrenado en gorro. No quise sonreír, pero la boca recuerda sus oficios. Trazamos una cuadrícula rápida en el vestíbulo de la biblioteca, el tipo de mapa que cabe en una hoja de fotocopiadora. ¿A dónde le gusta ir?, preguntó Martínez. Atajos, dije. Y los dibujé. Cortar por detrás de la panadería, la abertura en la valla junto al viejo ramal ferroviario, el puentecito sobre el arroyo que huele a centavos cuando llueve. Marqué con un círculo el único lugar que queríamos evitar. No el estanque, dije. Con este tiempo, él sabe mejor. Y si fue allí porque los niños comparten mente, no estarán mucho. La ciudad debería haberlo encadenado ya. Asintió y envió a 2 bomberos hacia el ramal. La supervisora de parques llegó con las mejillas raspadas de rojo. Abrimos el pabellón como punto de calor, dijo. Las furgonetas de la Fundación Lindón vienen en camino con mantas y cacao. Eso fue rápido, le dije. Encogió los hombros. Han estado acopiando desde su discurso en la Junta. La consultoría tiene ventajas. Daniel entró con nieve en el pelo y la expresión de un hombre que quiere disculparse con el aire por no saber teletransportarse. Karina lo siguió, la barbilla alta como andamio. Miró el mapa y arremetió contra mí como si yo fuera quien pudiera partir la noche en 2. Esto es por tu culpa, dijo. Y si la frase tenía un blanco, era el miedo vistiendo autoridad para parecer más grande. Él cree que siempre hay una misión. Cree que las reglas son opcionales. Cree que puede ayudar. Eso es cosa mía, dije. Sí. Y esta noche lo usamos.
Martínez intervino, suave. Démosle al chico el beneficio de un plan rápido y una culpa lenta. Dividimos, Su y Karina al pabellón, a preparar calor. Daniel y yo al ramal. 2 agentes a la senda del arroyo. Una patrulla a la ruta del autobús, avanzando con las luces bajas para no dejar al mundo ciego. El ramal era un pasillo blanco por los ventisqueros. Yo sabía dónde el enrejado tenía un rizo que puedes levantar si tienes 10 años e impaciencia. Lo alzamos y pasamos en fila india, como cuando esperas que lo que te asusta exista solo en tu imaginación. El viento hacía un sonido entre dientes y alambre que convence a la mente de que hay voces. Encontramos huellas de botas, pequeñas, con cordones, apuntando al oeste, y luego las perdimos donde una ráfaga borró el mundo. La respiración de Daniel iba rápida. Le toqué la manga y desaceleré la mía. Pasos cortos, dije. El pánico gasta calor. Al final del ramal, justo donde el almacén fabrica un túnel de viento en enero, hallamos evidencia de lógica de niño, flechas de tiza, también apuntando hacia el parque. La tiza era mía. La llevo para estos días en que hay que dejar migas que la ciudad luego pueda lavar. Le enseñé a Miles flechas de tiza el sábado pasado en el patio trasero, porque enseño lo que quiero repetido cuando tengo las manos ocupadas. Daniel las vio y soltó un sonido que empezó como risa y salió sollozo. «¿Se acordó?», dijo. «Se acordó», repetí, y apoyé una mano enguantada en el ladrillo para calmar un corazón que eligió portarse como solo de batería. El parque era un plato blanco. El pabellón brillaba como horno encendido. Rusk estaba allí, el del silbato, sin silbato, apilando conos naranjas hasta que fueran una barrera de disculpa. «Están encadenando el estanque», gritó. Mandé a los chavales que aparecieron al pabellón. «Llega chocolate caliente. Aquí afuera, solo mapaches». «¿Vio a un chico con gorro azul cobalto?», pregunté. «No desde la mañana», dijo. «Pero no he estado en todas partes». Escuché. A veces lo que buscas suena más bajo que una sirena. Entre el gran silencio de la nieve, oí algo que no era clima, 2 palmadas. Pausa. Otras 2 palmadas, tenues como aliento en cristal. Me quedé quieto y señalé al noroeste. «Ahí», dije, junto a la caseta de botes. Daniel ladeó la cabeza. El viento deshilachó los extremos. El sonido volvió. Nuestro código. Manos pequeñas intentando pedir prestadas las manos del aire. Él echó a correr. Yo lo seguí con menos velocidad, pero con una inercia que me ha mantenido en pie más tiempo del que mis rodillas merecen. La puerta principal de la caseta estaba atrancada por la nieve. El lago más allá era una conjetura. Encontramos la de servicio, en el lateral, y le metimos hombro. Cedió al tercer empujón, como si ya bastara de ritual por una noche. Dentro olía a madera mojada y barniz viejo. «Miles», llamó Daniel, con la voz quebrada. «Aquí», respondió una voz desde debajo de un bote volcado. «Aquí». Despacio. «Está asustado». Él, no yo. Nos agachamos y levantamos el borde del bote. Debajo, un niño pequeño, ojos enormes, y un perro pequeño, de ascendencia indeterminada, pegado a él como estufa viva. La pata del perro sangraba por un corte de algo honesto, como hielo. La cara de Miles hizo una docena de emociones en un segundo y se quedó en un alivio tan puro que calentó la sala. «Lo vi cuando nos dejó el autobús», dijo, tropezando con las palabras. Tiritaba en los escalones de la biblioteca y nadie se paró. Y pensé, el abuelo dice que el calor es un trabajo. Y quise cargarlo, pero se me escapaba. Silbé y nadie oyó. Y me acordé de la caseta, porque aquí no sopla el viento. «Hiciste bien», dije. «Nunca llamas estúpido a un valiente cuando ha mantenido viva a una criatura». Daniel se quitó el abrigo y arropó a Miles. Yo envolví al perro con mi bufanda como en acción de gracias. Hicimos inventario con los ojos. Chico con mejillas rosadas, manos frías pero no blancas, perro tembloroso pero con ganas de vivir. Abrí un calentador de manos y se lo puse en la palma a Miles. El perro lamió la bolsita como esperanza. «¿Podemos ir despacio, calentando?», preguntó Miles, y la frase me aterrizó en el pecho como un diploma.
Podemos, dije. Y lo haremos. La puerta de servicio se puso terca ahora que queríamos salir. La nieve se había reacomodado con humor. Empujamos y cedió un dedo, luego se ofendió. La principal estaba costrada de hielo. Al clima no se le pelea, se negocia o llamas a amigos más grandes. Llevé el silbato a la boca y di 3 toques cortos, del tipo que viaja aunque el mundo esté mullido. Rusk respondió con la voz, más cerca de lo que creí. Aquí. Y luego, atrás. El morro amarillo de una pala besó el ventisquero y lo apartó como quien ya ha tenido bastante de cortesías. La puerta cabeceó y abrió un túnel que una máquina había tallado con propósito simple. El bombero Martínez apareció en la abertura como respuesta. Tendió una manta y una sonrisa que no malgastaba tiempo en triunfos. «Vamos a la luz», dijo. Afuera, la tormenta había entrado en su faena larga. Caminamos en línea, Daniel con Miles, yo con el perro, apretado como hogaza, Martínez andando de espaldas como hombre que ha practicado escolta en peores. Entramos al pabellón, donde vivía el calor y el tiempo aflojaba. Alguien, en este pueblo siempre hay un alguien, había puesto una olla de cacao lo bastante grande para perdonar una docena de errores. Ella voló hacia su hermano y se detuvo a 2 pasos, porque los niños aprenden la contención más rápido que los adultos. Rusk rondaba la puerta, pecas de nieve derritiéndose en las cejas. Miró al perro, a Miles, a mí. Debí revisar la caseta, dijo, a modo de confesión. Tú revisaste el estanque, respondí. Hoy repartimos el trabajo mejor que en la mayoría de temporadas. Karina estaba a 3 pasos, los brazos cruzados con tanta fuerza que, si los sentimientos fueran leña, crujirían. Miró a Miles, lo midió con ese radar de madre que calcula rosa y pulso y palabras. Luego me miró a mí, y el andamio bajó medio peldaño. Gracias, dijo. Dale las gracias a él, dije, señalando al chico. Siguió las únicas reglas que quiero vivir para ver. Ella miró, y vio. Y algo se recolocó en su cara que no esperaba este invierno. Hay noches en que hasta la gente orgullosa respira y encuentra que sigue siendo humana. Una voluntaria de parque se arrodilló y atendió la pata del perro con una delicadeza que me hizo apuntar su nombre, Yali, en mi libreta, porque los nombres importan cuando envías notas de agradecimiento. Tiene arrestos, dijo. Necesitará veterinario y sofá. No tenemos perro, empezó Karina, por reflejo. Y la frase murió de muerte natural cuando ella apoyó la mejilla en el animal y el animal se inclinó de vuelta como planta hacia la luz. Nadie tiene un perro, dije. Hasta que lo tiene. Martínez me miró por encima del vaso. ¿Está bien?, preguntó, esta vez queriendo decir usted. Porque cuando llevas una estufa pequeña por la nieve, tu propia chimenea lo nota. Bien, dije, que cubre mucho terreno. Mi rodilla derecha confesó 78 en el idioma que domina tras 2 tormentas. Mis dedos cantaron una nota fina que callaría si los trataba con respeto. Dejé que la sangre volviera en la medida que prefieren los bomberos. La sala se relajó alrededor como un abrigo colgado donde puede secarse. Su anotó en un portapapeles. Mantendremos el pabellón abierto toda la noche, dijo. Las furgonetas de la Fundación Lindon llevarán mantas a quienes no se prepararon. Si alguien conoce a un mayor que mantiene la calefacción muy baja, denme dirección. Escribí 2, porque el orgullo es un lujo que el invierno castiga. Cerca de las 10, lo peor se asentó en un blanco constante que convirtió el pueblo en una bola de nieve que al fin dejaron de agitar. Daniel cargó a los niños en el coche con el ajetreo cuidadoso de quien ha aprendido lo que casi pierde. Karina se quedó junto a la puerta, miró al perro, a sus botas, a mí. Solo por esta noche, dijo, refiriéndose a la criatura. La noche es lo que tenemos, dije. El perro se acomodó en el regazo de Miles como si ambos hubieran elegido un país y decidido vivir allí. Al salir, Rusk me tomó de la manga. Tenías razón con lo del hielo delgado, dijo. Y ya no se trataba de estanques. He estado años de pie sobre él, llamándolo entrenar. Siéntate a veces, dije. Llámalo cuidar. En casa, la casa cumplió su promesa. Los radiadores chasqueaban como sueño superficial.
Colgué la cuerda a secar y puse los guantes sobre el radiador, donde el vapor los vuelve enteros. Deslicé la carpeta calor, tormenta sobre la mesa y añadí a la lista, con una letra temblona por lo que el caballero había pedido. Miles usó el código de 2 palmadas. La caseta cortó el viento. Buen perro, marrón, mancha blanca. Pabellón y luego casa. Gestionar bono de veterinario. Lindon. Notas de agradecimiento. Su, Martínez, Yali, Rusk, sí, incluso él, punto. Me senté con el termo y el silencio, el tipo de silencio que no acusa. Pensé en la elección en la caseta. A un niño puedes enseñarle a no salir a buscar problemas. Sí. Pero también puedes enseñarle que, cuando lo encuentra en un escalón de biblioteca, se convierte en la persona con la manta. La caldera zumbó. La calle yacía bajo un blanco que borra y luego revela. Apagué la lámpara y dejé que la casa fuera eso cálido que había practicado toda la semana. Mañana hablaríamos de perros y reglas y lo que le debes a una criatura que confía en ti. Esta noche, el pueblo durmió dentro de un clima que guarda secretos si se lo pides con amabilidad. Puse la alarma, porque el sábado no estaba lejos. La lista de la mañana se escribió sola. Manoplas, manoplas de repuesto, sopa en la olla, pestaña nueva de carpeta, calor, perro. Luego me acosté con ese cansancio particular de una noche larga en que algo que amas llegó a casa respirando. La tormenta dejó el pueblo azucarado y dolorido. Las quitanieves hicieron su aritmética. Las entradas de garaje eran opiniones estrechas en blanco. Mis radiadores marcaron el ritmo como relojes pequeños que se ponen de acuerdo. Antes de que terminara el café, escribí una última pestaña y la deslicé en la carpeta calor, perro, veterinario, chip/diagonal Foster. En el correo de la mañana había 3 sobres y una postal, cada uno a distinta temperatura. El primero, de la supervisora de Parque Su, señalización instalada en el estanque. Zona del tubo, encadenada. Termómetro colocado en la orilla este. Gracias por la llamada. El segundo, del distrito, refresco de política de clima frío completado para el personal. Enfermera Clene agradecida en las notas. El tercero, de la compañía de gas, pagado, estampado en un rojo casi alegre. La postal era una foto de un pequeño pabellón de ladrillo bajo estrellas, con una fila de vasos de papel sobre una mesa. Mantas repuestas. Trae tus notas de consultoría la semana que viene. La pegué en la nevera, porque algunos recordatorios quieres verlos cuando coges leche. A las 8 ya había hecho mi propia aritmética, sopa en el fuego trasero, pollo, cebada, el tipo de calor que tiene forma, pan rebanado grueso, cacao medido como un sacramento, cuerda enrollada secándose sobre la barandilla del sótano. No porque hoy la necesitara, el juzgado dijo interiores o municipal, sino porque verla me hace sentir la casa honesta. A las 8:58, el reloj del Buick dijo lo mismo que el coche de Daniel. Aparcó recto y se quedó un instante, como quien coreografía una puerta. Vino a la trasera y no timbró. Llamó como solía cuando esta era la casa a la que volvía con las rodillas peladas. Permiso para entrar en casa caliente, dijo, sonriendo como quien disfruta una línea nueva. Concedido, dije. Ella se coló con un fardo de propósito, del tipo que tiene orejas. El perro había pasado la noche en el sofá. Lo llamaremos B por ahora, porque ese fue el nombre que se pegó. La caseta y la forma en que inclina la cabeza hacia quien sostenga una migaja se mezclaron en 2 letras que se sienten bien en la boca. Bo alzó la cabeza, olió un aire que prometía sopa y golpeó una vez el rabo. La expectativa razonable de alegría en un mundo que aún tiene manos, dije a los niños, señalando el fregadero con la barbilla. Agua tibia. Jabón canta cumpleaños feliz 2 veces. Ella cantó, Miles lo tarareó. Entre ambos, el fregadero tuvo su concierto. Karina entró más despacio, el pelo recogido en un moño que decía que eligió la practicidad sobre la pintura de guerra. Llevaba una bufanda al cuello del color del cielo por la mañana. A la vista no puedes saber si una bufanda es la bufanda que una vez dejaste sobre una mesa bajo candelabros. Pero hay casualidades que no parecen azar. Hace frío, dijo, como quien declara el tiempo para el acta. Aquí no,
dije, y me hice a un lado para que lo comprobara con los huesos. Miró a Bo, se compuso la cara en neutralidad y falló por un margen tan pequeño que contaba como progreso. No nos lo quedamos, dijo a nadie en particular. Por supuesto que no, dije. Lo mantenemos caliente hasta que aparezca un dueño, ¿o no? Señalé los colgadores junto a la puerta. 2 nuevos esperaban donde un montante me dejó meter el tornillo con confianza. Gorros, dije. Tienen su propio sitio. Los niños colgaron sus gorros como si también fuera ceremonia. Daniel escaneó la sala, el hervor, el cacao, la cuerda secándose, y los hombros le bajaron un punto. Estamos conformes, dijo. Interior supervisado por mí. Radiadores municipales presentes. La orden temporal te ama, dije. Karina entregó su primera rama de olivo guardando el móvil en el abrigo y dejando el abrigo en la silla. Eso también es un idioma. Pienso estar aquí y no en otra parte, detrás del cristal. Comimos sándwiches de queso mientras la sopa decidía estar lista. Elle pidió triángulos. Miles defendió cuadrados. Corté uno de cada y declaré esta cocina pluralista. Bo se tumbó a nuestros pies, en el pequeño rectángulo de sol que el invierno dejó en la alfombra. Se sentía indecentemente bien. Llamé al refugio para ver si tiene microchip, dije. Vendrán luego con el lector. Si pertenece a alguien que lo echa de menos, esa persona no debería pasar otra noche componiendo carteles mientras el perro ronca en nuestro sofá. ¿Y si no es de nadie? Preguntó ella, con alarma ya en la voz, como si la pertenencia fuera cuerda escapándose entre los dedos. Entonces lo resolvemos, dije. Se llama acogida. Es como hacer de canguro, pero con pelo. Karina abrió la boca por reflejo y luego la cerró, habilidad que tarda más en aprenderse que un sándwich. Me limpié las manos, saqué del cajón unas fundas plásticas y las puse en la mesa. Pensé que los niños podían ayudar a hacer la caja del calor, dije. Tenemos carpetas, pero necesitamos un sitio que conteste en papel a la pregunta, ¿qué hacemos? Mile sacó las fundas y empezó a etiquetar con cinta azul y rotulador grueso. Sus letras marchaban firmes sobre el plástico. Calor, escuela. Calor, pista. Calor, tormenta. Se detuvo en la última. Calor, perro, dijo, sonriendo como si hubiera descubierto una especie nueva. Karina lo miró suceder. Esa liturgia ordinaria de papel y nombres. Y creo que entendió algo que antes era abstracto, que mis listas no intentan controlar cada minuto, son mi manera de tener el pánico con correa. ¿Puedo añadir una? Preguntó. La sala parpadeó un poco, porque la frase era inusual y sencilla a la vez. Por favor, dije. Escribió calor, hogar con letras que se hicieron amigas del borde de la cinta. Debajo, más pequeño, escribió cacao, gorros, sopa, cuerda, secar. Parecía su propia lista, reencuadrada. Eso también es un idioma. Estoy dispuesta a encontrarte en el medio de un sistema si me enseñas dónde queda el medio. Comimos sopa en los cuencos que compró Janet cuando aún creíamos en comprar juegos de 6. Si guardas algo lo bastante tiempo, se convierte en reliquia aunque no merezca la palabra. El vapor empañó la ventana de la cocina y luego escribió un claro mientras el radiador seguía hablando. Está buena, dijo Daniel, como si la frase fuera un banco en el que al fin se permitió sentarse. Es cebada, dije. Convierte la humildad en comida. Bo hizo un sonido que podía ser un cumplido. Ella le deslizó una esquina de pan y yo fingí no ver. Karina fingió no fingir. Cuando los cuencos estuvieron en el escurreplatos, saqué los álbumes, fotos viejas, cuadrados con borde blanco, que registraban fiestas menos por el brillo que por cuantos cuerpos cabían alrededor de la mesa. Mile señaló a mi padre, con gorro de lana bajo una gorra de béisbol y una sonrisa que vivía sobre todo en los ojos. ¿Él también daba 2 palmadas? Preguntó. Silbaba, dije. 2 notas. Nuestra cuadra recitaba la hora de volver a casa por esas 2 notas. Yo hice el mío más callado. Paredes finas y nervios. Preparamos cacao. Les enseñé a poner el batidor entre las palmas y rodarlo en lugar de remover, porque ciertos esmeros alisan las cosas.
Ella espolvoreó canela hasta que arriba parecía pecoso. Bebimos de pie, y pensé en cada día de invierno en que sostuve una taza caliente en un mundo frío y sentí que mis dedos volvían a ser míos. Sonó la campana, no un golpe, una campanita de verdad, con desconchones pintados como acebo. La voluntaria del refugio estaba en el porche con un lector en una mano y la otra en el bolsillo. «Soy Nena», dijo, agachándose a rascar detrás de las orejas a B como si ya lo conociera. «Veamos si secretamente está empadronado». Escaneamos. El aparato titiló y emitió un único pitido no infeliz. «Sin datos», dijo Nena, con esa cara que uno pone cuando llegan buenas y malas noticias a la misma mesa y ambas traen comida. «Es de ustedes en acogida, si quieren. Publicaremos encontrado, por si acaso». «Acogida», repitió Karina, probándose la palabra como especia nueva. Miró a ella, a Miles, al perro, a la olla de sopa aún tibia. «Por ahora», dijo, como quien practica honestidad. «Los nombres importan», dijo Nena. «Llámenlo como lo llaman». «Bo», saltó ella, victoriosa. Tras irse Nena, Daniel se puso el abrigo. «Yo me encargo del turno de tarde de deberes», dijo. «Volvemos a las 3 para hacer el relevo, como dice la orden». «También podrían quedarse», dije, sorprendido de escucharme hacer la invitación, esperando que fuera complicado. «Lo será», dijo. «Pero podemos practicar». Karina estaba de pie con la cabeza de Bo bajo la palma, no acariciando exactamente, reposando, como si el calor fuera en ambas direcciones. «Puedo hacer una ensalada», dijo, que, conociendo la historia de su cocina, era casi una disculpa escrita en lechuga. La tarde la hicimos como las familias deciden cuando importa el clima de dentro. Deberes en la mesa, ella leyendo en voz alta, el dedo bajo cada palabra como directora de orquesta, Miles con fracciones, negociación disfrazada de matemáticas. Le enseñé a buscar denominadores comunes convirtiendo todo en porciones de tarta. Se rió cuando mis círculos salieron chuecos y me corrigió con una regla. A las 2 llegó un mensaje grupal de la supervisora con una foto del nuevo termómetro en la orilla este del estanque y otra de postes naranjas hincados en una línea limpia que le decía a niños y entrenadores lo que el mundo quería de ellos. Rusk envió un pulgar arriba y luego 2 palabras: «Gracias». Fijé el mensaje en el teléfono, porque hombres como él y como yo no solemos poner la gratitud por escrito. Cuando se hace, que viva donde podamos hallarla. A las 2:30, Daniel y yo bajamos la caja del armario del pasillo que aún olía a clementinas porque un año guardé ahí los gorros de invierno y ciertos perfumes son para siempre. Instalamos juntos los colgadores nuevos para gorros, como instalan un padre y un hijo cualquier cosa, 2 viajes extra por la broca correcta, un chiste sobre montantes y suerte, un silencio entre frases que no es evasión, sino costumbre. «Papá», dijo, con el lápiz entre los dientes. Pregunté a mi terapeuta si puedo ir martes alternos a las 8. Dice que sí. Karina, quiero decir, ella está dispuesta a probar una sesión también. Eso es más que cacao, dije. Es cebada, dijo, y sonrió. Y dejamos que el silencio fuera la puntuación. Antes de las 3, Evelyn escribió: «No hace falta que abras». Dejo una bolsa dentro del porche, 2 mantas de lana con las iniciales de la fundación, bordadas lo bastante pequeño como para no regañar. Y una nota para Bo, por rodillas tras tormentas y para ver brillar el hielo desde distancia segura. Puse una manta en el sofá y la otra doblada al pie de mi cama, como seguro. Bo aprobó ambas, se repartió generosamente y pareció un ser con oficio. A las 2:57 hice algo que venía evitando. Saqué la bufanda del armario, del azul de un cielo confiable, y la puse en la mesa de la cocina. Karina la miró y se quedó muy quieta. Pensé que estaba perdida, dijo. Lo estaba, respondí. Luego decidí que a veces las cosas perdidas necesitan un empujón. No dije como había preguntado al gerente de Harbour Crest si alguien había devuelto una caja y cómo, tras 3 llamadas y una visita incómoda, un empleado la sacó con alivio excesivo. Hay recuperaciones que no ayuda a detallar. Tocó la cinta y la desató ella misma. La bufanda se desenrolló como un aliento. Se la puso al cuello, porque el calor suele sugerir su propio camino. Lo siento, dijo. No una disculpa por cada agravio, escala inhumana, sino una por los que pesaron.
por la mesa del servicio, por llamar caos a tu decencia, por confundir la apariencia del cuidado con el cuidado. Lo siento, dije, por disfrutar del micrófono, por convertir la verdad en función, por olvidar llamar primero. Podemos intentar otra vez, dijo. Y no sonó a arreglo, sonó a plan hecho de síes pequeños. A las 3, Daniel dijo: «Hora». Al juzgado le gustan los relojes. Caminamos a la puerta como gente educada que ha construido algo a medias firme y quiere ver si aguanta el viento. Ella subió la cremallera. Miles revisó el agua de Bo como si siempre lo hubiera hecho. Karina se ajustó la bufanda y me miró, como pidiendo permiso para no convertir esto en discurso. «Tienes mi número», dije. «Llama antes de llamar a la junta». Se rió, pequeño y honesto, un sonido que faltaba en nuestras habitaciones. «Trato hecho», dijo. Me quedé en el umbral lo suficiente para que entrara el frío justo y la casa me recordara que es criatura con preferencias. Cerré y apoyé la mano en la madera. Ese viejo gesto, hombre en la puerta decidiendo qué ser después. Hice una lista rápida y simple. Sábado, de 9 a 3, mantener. Llamar a su barra diagonal Ari, termómetros por toda la ciudad. Bono veterinario para Bo. Lindón, notas de agradecimiento, escribir, sellar, enviar. Cebada otra vez. Luego añadí una sexta línea sin numerar. Mantenernos calientes. Bo golpeó una vez, satisfecho con su encargo. Añadí 2 clavos al tablero de gorros, porque el impulso es una herramienta que se respeta. La caldera zumbó, los radiadores chasquearon y la casa, que había sido un sitio para adelantar al mal tiempo pasado, se sintió, por fin y sin complicaciones, como una casa cálida. Al anochecer, una franja fina del cielo se puso exactamente del azul de la bufanda. Me quedé en el fregadero con las manos en agua tibia y escuché a la tetera, a los suspiros de Bo, a la forma en que suena el silencio cuando pertenece a un lugar. Di 2 palmadas, reflejo o ritual. Desde la entrada, oí 2 palmadas ahogadas de respuesta. El código había migrado. Vivía en otras gargantas ya. Me sequé las manos, bajé el fuego y dejé viajar el calor. El pueblo se asentó. En algún sitio, un silbato se quedó en un bolsillo. En algún sitio, una enfermera se lavó las manos y se fue a casa. En algún sitio, incluso bajo candelabros, una mujer aflojó una bufanda y eligió sopa antes que óptica. En la nevera, la postal del pabellón quedaba en ángulo humilde, y mi propia letra parecía menos una orden y más una promesa. Deslicé las carpetas en su caja y empujé la caja a la estantería donde el papel espera para ser útil. Luego me senté un minuto, no para pensar, sino para estar en aquello cálido por lo que peleé, con cuerda, listas y la paciencia que aprenden los viejos si quieren llegar a primavera. No arreglas el invierno. Te turnas para mantener la tetera. Dibujas flechas con tiza. Das 2 palmadas. Y, con suerte, la respuesta vuelve. No alta, pero segura. Si esta historia te tocó, deja un me gusta y considera suscribirte. También puedes dejar un comentario abajo, aunque sea una sola palabra. Tal vez cuéntame desde dónde ves esto o qué hora es ahora mismo. A veces una palabra basta para decir que estuviste aquí.